Hoy exploraremos la historia de Attel el I, uno de los líderes militares más temidos y sanguinarios de la historia. A lo largo de su vida, Attel lideró a los hunos en una serie de campañas militares que devastaron gran parte del Imperio Romano. La historia de Attel comienza en algún momento alrededor del año 406 después de Cristo, cuando los hunos, un pueblo nómada procedente de las estepas de Asia Central, comenzaron a migrar hacia Europa Oriental. A medida que avanzaban hacia el oeste, los hunos saqueaban y destruían las ciudades y pueblos a su paso, causando terror entre la población local. Fue durante este tiempo que Attel comenzó a destacar como líder militar. Aunque se sabe poco sobre sus primeros años de vida, se cree que nació en algún momento alrededor del año 406 después de Cristo y que creció en el seno de una familia noble de los hunos. A medida que Attel crecía, demostró ser un líder carismático y astuto, capaz de movilizar y unir a su pueblo en torno a un objetivo común. Con el tiempo, Attel se convirtió en el líder supremo de los hunos, y comenzó a planear una serie de campañas militares que cambiarían el curso de la historia. La primera gran campaña de Attel tuvo lugar en el año 441 después de Cristo, cuando lideró a los hunos en una invasión de la región de los Balcanes. Durante varios años, los hunos saquearon y devastaron las ciudades y pueblos de la región, causando una gran cantidad de muertes y destrucción. El ejército de los hunos, liderado por Attel, estaba formado principalmente por jinetes a caballo y se caracterizaba por su rapidez y movilidad en el campo de batalla. Los hunos eran expertos en el uso del arco y la flecha, lo que les permitía atacar a sus enemigos a distancia antes de cargar contra ellos con sus caballos. Además del arco y la flecha, los hunos también utilizaban una variedad de armas cuerpo a cuerpo, incluyendo espadas, hachas, lanzas y mazas. Las espadas hunas eran generalmente cortas y rectas, y se usaban para golpear y cortar en el combate cuerpo a cuerpo. Las hachas también eran populares entre los hunos y se usaban para golpear y cortar la armadura de sus enemigos. Las lanzas eran otra arma común en el arsenal huno y se usaban tanto para ataques a distancia como para cargar contra los enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Las mazas eran una arma pesada y contundente que se usaba para golpear y aplastar la armadura de los enemigos. En general, el ejército de Attel era una fuerza formidable que utilizaba una variedad de armas y tácticas para derrotar a sus enemigos. Su dominio del arco y la flecha, combinado con la habilidad y la velocidad de sus jinetes, les permitió atacar a sus enemigos desde lejos y hacer que se dispersaran antes de cargar contra ellos con su caballería pesada y sus armas cuerpo a cuerpo. A medida que avanzaban hacia el oeste, los hunos se encontraron con el Imperio Romano, una de las mayores potencias militares de la época. Aunque los romanos intentaron repeler la invasión, fueron incapaces de detener a los hunos, que seguían avanzando con una fuerza implacable. Finalmente, en el año 452 después de Cristo, Attel lanzó una gran invasión de Italia, la sede del poder romano. Durante varios meses, los hunos saquearon y destruyeron las ciudades y pueblos de Italia, causando una gran cantidad de muertes y destrucción. Pero la invasión de Italia no fue el final de la carrera de Attel. A lo largo de las décadas siguientes, lideró a los hunos en una serie de campañas militares que llevaron la destrucción y la muerte a través de gran parte de Europa. En el año 451 después de Cristo, Attel lideró una gran invasión de la Galia, la región que hoy en día corresponde a Francia. Aunque los romanos y los visigodos lograron repeler la invasión, las consecuencias fueron devastadoras, con una gran cantidad de muertes y destrucción. Pero la invasión de la Galia no fue la última campaña de Attel. En el año 452 después de Cristo, lideró una gran invasión de Italia, la sede del poder romano. Durante varios meses, los hunos saquearon y destruyeron las ciudades y pueblos de Italia, causando una gran cantidad de muertes y destrucción. Pero la invasión de Italia no fue el final de la carrera de Attel. A lo largo de las décadas siguientes, lideró a los hunos en una serie de campañas militares que llevaron la destrucción y la muerte a través de gran parte de Europa. En el año 452 después de Cristo, Attel lideró una gran invasión de Italia, la sede del poder romano. Durante varios meses, los hunos saquearon y destruyeron las ciudades y pueblos de Italia, causando una gran cantidad de muertes y destrucción. Pero la invasión de Italia no fue el final de la carrera de Attel. A lo largo de las décadas siguientes, lideró a los hunos en una serie de campañas militares que llevaron la destrucción y la muerte a través de gran parte de Europa. Sin embargo, a pesar de sus éxitos militares, Attel también sufrió varias derrotas importantes. En el año 451 después de Cristo, lideró una invasión de la Galia, pero fue derrotado por una coalición de romanos y visigodos en la batalla de los Campos Cataláunicos. A pesar de la derrota, Attel y sus tropas causaron una gran cantidad de muertes y destrucción en la región. Pero a pesar de sus éxitos y fracasos militares, Attel también es recordado por su brutalidad y crueldad. Según las crónicas de la época, los hunos eran conocidos por su práctica de empalar a sus enemigos vivos, y Attel no fue una excepción.
Se dice que llevaba un cuchillo de hueso en su cinturón que usaba para cortar las gargantas de sus prisioneros. Además, se cree que Atele también fue responsable de la muerte de su propio hermano, Bleda, en el año 445 después de Cristo. Después de haber compartido el poder con su hermano durante varios años, Atele finalmente decidió que quería gobernar solo y ordenó su muerte. A pesar de su crueldad, Atele también era conocido por su astucia y habilidad diplomática. En varias ocasiones, logró asegurar alianzas y tratados de paz con sus enemigos, incluyendo los romanos. En el año 448 después de Cristo, Atele firmó un tratado con el emperador romano Teodosio II que permitió a los hunos asentarse en la región de Panonia, en lo que hoy es Hungría. Pero incluso con la firma del tratado, la relación entre los romanos y los hunos siguió siendo tensa. En el año 450 después de Cristo, Atele lanzó una invasión de los Balcanes que llevó a una guerra abierta entre los hunos y el Imperio Romano de Oriente. Durante varios años, los dos lados lucharon en una serie de batallas sangrientas, pero ninguno de los dos logró una victoria decisiva. Finalmente, en el año 453 después de Cristo, Atele murió repentinamente en su tienda de campaña, probablemente a causa de una hemorragia nasal. A pesar de la magnitud de su influencia en la historia, la muerte de Atele no tuvo un gran impacto en el futuro de los hunos. Después de su muerte, el imperio que había construido comenzó a desmoronarse y los hunos se vieron obligados a retirarse de gran parte de Europa. A pesar de su legado de crueldad y destrucción, Atele sigue siendo una figura fascinante en la historia. Su habilidad militar, astucia diplomática y brutalidad han inspirado a escritores, artistas y cineastas durante siglos, y su nombre sigue siendo sinónimo de guerra y destrucción. Pero también es importante recordar la terrible devastación que Atele y los hunos causaron en su búsqueda de poder y riqueza. Las guerras y las invasiones que lideró dejaron a su paso un rastro de muerte y destrucción que tardó décadas en repararse, y su legado sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la ambición y la crueldad en la política y la guerra. En resumen, Atele el I fue uno de los líderes militares más notorios y temidos de la historia, cuyas campañas militares llevaron la destrucción y la muerte a través de gran parte de Europa. Su legado sigue siendo una fuente de fascinación y de inspiración, pero también una advertencia sobre los peligros de la ambición y la crueldad en la política y la guerra. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle un like si les gustó el vídeo. Hasta la próxima.